Hola otra vez. Ya hice un video contando cómo es que yo trabajo como editor, haciendo todo el proceso de edición. Y me estuvieron llegando algunas consultas, a partir de las cuales me doy cuenta que hay mucha confusión entre lo que hace un editor y que no hace. Y cómo es que concretamente yo te puedo ayudar. Bueno, me estuvieron llegando consultas sobre corrección, maquetación. Entonces, te voy a contar qué es lo que hace y qué es lo que no hace una editora freelance como yo. Básicamente desde que el escritor no solo empieza a escribir, sino incluso antes, cuando empieza a tener la idea de escribir algo, hasta que esa obra es publicada, imaginemos una novela, un libro de cuentos, hay un montón de pasos en el medio y todos tienen que realizarse. Cada paso tiene su momento, su profesional, y que sepas esto te va a servir para evitarte frustraciones, evitarte pérdidas de tiempo, evitar contactar o pedir presupuesto por algo que en realidad no estás necesitando ahora. Entonces voy a empezar por lo que yo no hago. No hago corrección de obras que todavía no están terminadas. Si vos estás escribiendo y tenés dudas sobre si vas bien, sobre cómo seguir, si trabajar un texto u otro, digamos, todo lo que tiene que ver con el proceso de escritura o el proceso creativo, yo no lo trabajo. Eso lo que te conviene o lo que necesitas en realidad es trabajarlo con una clínica de obra, en un taller de escritura, que lo puedes hacer personalizado, individual o grupal, como más cómodo te quede, pero ese es el lugar donde tenés que ver este tipo de cuestiones. Otra cosa que no hago es la maquetación. La maquetación es el trabajo final antes de la impresión. Tiene que ver con cómo se va a ver el texto, valga la redundancia, visualmente, ¿no? Digamos, los elementos físicos, gráficos del texto en la página, en el libro. Entonces, esa etapa, por un lado, es la última, después de todo el proceso, esa es la última. Y por otro lado, no lo hace un editor, lo hace un maquetador, diseñador. Insisto en esto de que cada etapa tiene su momento, porque no te conviene absolutamente para nada pedir una maquetación si todavía no terminaste de trabajar el texto a nivel estructura, a nivel escritura, ¿no? Si no hiciste una corrección de estilo u ortográfica, si no hiciste nada de eso, no hagas una maquetación porque es perder plata. Pero entonces, ¿qué es lo que sí hago? Bueno, primero, un informe de lectura profesional, que acá vamos a dividir. El informe de lectura eh, profesional y por otro lado, el informe de lectura preliminar dentro de un proceso de edición. Son dos servicios distintos, aunque tienen el mismo nombre, informe de lectura. Uno es profesional, el otro también es profesional, pero se lo llama preliminar porque es el primer informe, la primera devolución que te va a hacer el editor para después seguir trabajando en el proceso de edición. Pero el otro informe de lectura profesional no tiene el objetivo o la intención de que después sigas trabajando ese texto con el editor, sino que vos solicitas una opinión. Obviamente es profesional, entonces es una opinión fundamentada en criterios técnicos, pero no deja de ser la opinión personal y subjetiva de ese lector. En ese informe se señalan cuestiones que también se señalan en el informe preliminar del proceso de edición, como lo que tiene que ver con la construcción, con la estructura, con los temas, con el trabajo de los personajes, la creación de la atmósfera, el manejo del tiempo, bueno, se ven las mismas cosas, pero con mucha más profundidad. Y ese análisis que hace ese lector, ¿por qué digo que es subjetivo? Porque va a ser su lectura, digamos, cuál fue su impresión de todos esos aspectos técnicos que le causaron a ese lector, qué interpretación profunda o simbólica hizo de la obra,
te sirve más que nada para tener una referencia de cuál es la recepción de un lector. Obviamente que si en ese informe te marca muchas debilidades o aspectos que mejorar o que trabajar, bueno, ya tenés la pauta de que necesita trabajo de edición, pero el objetivo no es ese. Este tipo de informes también se lo llama informe de lectura editorial, un informe de lectura profesional. ¿Por qué se llama editorial? Porque también se hace dentro de las editoriales este informe con el objetivo de determinar si esa obra es publicable o no, si es acorde a lo que esa editorial está buscando en ese momento o no. Es una valoración más comercial dentro de lo que es la editorial. Pero yendo al informe preliminar que se hace dentro del proceso de edición como primer paso, ¿por qué es más escueto o más breve? Porque no tiene como objetivo analizar en profundidad todos los aspectos, sino simplemente detectar, simplemente como si fuera una pavada, como si fuera fácil y poco importante. No quiero decir eso, sino que apunta concretamente, específicamente, a los aspectos que son como las fortalezas del texto, ¿no? Lo que está bien resuelto, pero también lo que necesita más trabajo. Entonces se te señala concretamente en qué tenés que seguir trabajando. Obviamente con una justificación de por qué. Pero en este caso sí el objetivo es que haya una continuidad de trabajo con el editor. Bueno, y en los siguientes pasos, una vez que se continúa ese proceso de edición, no los voy a explicar, digamos, en detalle o en profundidad porque ya hice un video comentando esto y mostrando cómo es que yo lo hago particularmente. Pero las siguientes etapas son la edición de contenido, que tiene que ver con la estructura, con la organización del material. Una vez que eso está resuelto, viene la edición de estilo, que trabaja sobre el lenguaje, sobre la precisión, sobre la claridad. Por último, viene la corrección ortotipográfica. Y este es el último paso que yo hago como editora. Lo que viene después, que es lo que comenté al principio del video, que es la maquetación. Eso ya no lo hago, porque no es mi competencia, no soy diseñadora ni maquetadora, como tampoco imprimo, ni tampoco salgo a distribuir los libros. Me río porque es una obviedad, pero también es para señalar cómo todo el proceso tiene distintas etapas complejas, cada una con sus roles, con sus profesionales, con sus requerimientos, y como autor te conviene tener paciencia, ir paso a paso por cada una de estas etapas, no intentar adelantar como para hacer más rápido, para ahorrar tiempo, porque en realidad va a ser al revés, te va a llevar más tiempo y más plata. Entonces, para concluir, si estás pensando en trabajar tu texto, tenés que saber en qué etapa estás, entender qué necesidades tiene esa etapa en particular y así poder contactarte con el profesional adecuado que te pueda ayudar. Si querés conocer cómo es que yo trabajo, acá en mi canal tengo videos explicando justamente cuál es mi metodología. Tengo ejemplos de textos editados para que veas concretamente cómo intervengo, también cuál es mi criterio o mi mirada profesional. Para eso también tengo reseñas que tengo acá en videos y en mi canal de Substack también las publico por escrito. Y si aún así te quedan dudas, o no te quedan dudas, pero querés contactarme para que trabajemos juntos, tenés mi contacto, mi dirección de mail, mi sitio web, todo en la descripción, en el perfil y también acá en la descripción del video.